Muy bien, pues bienvenidos a este seminario de este día 17 de julio del 2022, con un tema muy importante, quizás de trascendencia para pensarlo, meditarlo mucho, que es el pensamiento crítico contra el pensamiento único, ¿sí? Y aquí pues vamos a tratar esta característica del pensamiento, ¿sí? Bien, pues estamos, como siempre, pues recordamos que el objetivo de este canal y de este seminario es buscar ampliar los horizontes de significado de la realidad. Esto es, abrir nuestra conciencia a nuevas perspectivas, a nueva visión del mundo y del hombre, para poder un poco meditarlas más, profundizar más y llevar una mejor vida. Ese es el propósito, ampliar horizontes de significado de la realidad. Esto quiere decir, pues, ampliar también nuestras posibilidades de interpretación de la realidad, de darle significados también diferentes, no solo un solo significado a la realidad, sino diferentes que nos permitan tomar mejores decisiones en nuestra vida y en el desarrollo de nuestra persona y de las relaciones que tenemos con los demás. Ese es el objetivo. El seminario de hoy, entonces, del pensamiento crítico al pensamiento único, pues va en este sentido, precisamente hoy, tratar de ver estas características que se nos presentan hoy quizás mucho más que decenios anteriores, sobre el pensamiento único y que quizás no nos hemos dado cuenta. Estamos inmersos en una ideología actual que, como decía Aristóteles, quizás los peces no se dan cuenta de que están mojados. Y así estamos nosotros. Bueno, pues para esto, pues vamos a tratar de conocer más en profundidad, pues, qué es los mecanismos, las significaciones que mueven el pensamiento. Y para esto, pues, está la aportación de Gaby Cancino sobre el pensamiento, las céfiros principales del pensamiento, Binat, Chokmah, Dat, etcétera, del árbol de la vida, y pues le damos palabra a Gaby Cancino. Gracias. Gracias, buenos días a todos. Y bueno, vamos a hablar sobre lo que es el pensamiento crítico y único, pero antes de hablar de estos pensamientos, vamos a abarcar un poco de esto para entender que no se puede hablar del pensamiento sin conocer o sin abordar antes esto del cerebro. Y hablar brevemente del cerebro, que es el subconsciente. Es decir, Sigmund Freud definió un conjunto de tres partes, que es conciencia, cuasiconsciencia y subconsciencia. Aunque todos pensamos, hablamos y actuamos con la conciencia, hay un dominio muy fuerte del subconsciente sobre las acciones. Esto se puede reflejar claramente, lo mejor vamos a poner un ejemplo, en la actuación de un hipnotizador ante cierto público. Pide a un voluntario, entonces él entra. Al hipnotizarlo, le ordena al subconsciente del hombre, a lo mejor que a las 10 en punto tiene que aplaudir. Lo despertó y le volvió que fuera a su lugar. Obviamente, pues el hombre no sabía y no recordaba nada porque estaba en un estado de pérdida de conciencia. Entonces, aquí el espectáculo continuó
y todo el público estaba al pendiente del reloj y del señor. Entonces, a las 10, de pronto el hombre que lo hipnotizaron, sin ningún motivo, pues aparentemente aplaude. Hasta él mismo se sintió ridículo. El hipnotizador lo llamó y le dijo, ¿por qué aplaudes? Y él le contestó, pues la verdad no lo sé. Esto demuestra totalmente el poder del subconsciente que hay sobre nosotros. Si alguien llega a infiltrarnos una idea o un deseo en esa área en nuestro cerebro, actuaremos sin entender el por qué lo hacemos o el por qué lo compramos. Y esto lo vemos los expertos que son en mercadotecnia, ya que la publicidad va dirigida al subconsciente y aquí, bueno, ya no importa lo que queramos, pensemos o analicemos, o como el hipnotizador que aquí nada más nosotros aplaudiremos. Entonces, este concepto ya está registrado también y lo vemos también en la Torá, cuando ordena a todo juez no recibir sobornos. Y agrega también el Cifri que aunque quieras aceptar un soborno y pese a eso hacer un juicio justo, si encuentras culpable a quien lo sobornó y de igual forma lo condenarían, tampoco puede aceptar sobornos, ya que esto provoca que el subconsciente lo atrape y está aquí pues ya atrapado porque aunque quiera ver su lado negativo, no lo va a lograr. Se cuenta una vez que el rabino Shemuel iba cruzando un puente colgante, pero debido a lo mejor a su edad y a las malas condiciones del puente, pues le resultaba difícil cruzarlo. Llegó un desconocido, le dio la mano y lo ayudó a cruzar el puente. Al llegar al otro lado, le preguntó el rabino Shemuel y le dijo, ¿quién eres? No te conozco. Entonces el hombre le contestó, soy de la otra ciudad y vine porque mañana tengo un juicio contra alguien de esta ciudad y usted es el juez. Entonces le dijo Shemuel, discúlpeme, pero entonces no podré serlo. Con tu ayuda me sobornaste. Entonces aquí hay que analizar dónde está el soborno. El hombre simplemente ayudó a cruzar el puente peligroso. Además, se puede decir que cumplió un mandamiento. Y aunque no hubiera, al que ayudó no hubiera sido el juez, también pues la hubiera ayudado. Aquí las explicaciones es que aunque el hombre actúe por gentileza o por cortesía, no quita eso el efecto de ayuda en el subconsciente. Y a la hora del juicio, ni siquiera el gran rabino o el gran juez, con toda la sabiduría, podría haber podido controlarlo. Entonces, estos conceptos también lo anuncia el rey Salomón a los jóvenes que con facilidad también se enamoran y quieren y con su inteligencia, con su conciencia, salen a buscar esta pareja indicada para formar con ella un hogar. Aquí el problema es que está recibir un soborno físico. Lo llamamos así por la belleza, por el dinero o por contacto placentero. Entonces, aquí el juicio del cerebro se opaca y el amor prácticamente lo anestesia. Y los enamorados actúan por los estímulos del subconsciente
caminando como los ciegos y tomando decisiones equivocadas. Así lo dijo el Mishle o Proverbios del libro, que está en el 10:12, donde dice que el amor oculta todos los defectos. Así que deciden casarse y tomar en cuenta todos esos, no tomar todos esos defectos, ¿no? Entonces, después de la boda, eh, aquí, aunque ya el amor se ha apaciguado, entonces aquí todos los defectos empiezan a salir a flote y a hacerse también evidentes. Y de ahí es que siempre se aconseja a los jóvenes que emprendan el camino a, pues, a la búsqueda, no a estos sobornos. Entonces es ser un buen juez sin aceptar sobornos. Entonces, cada uno de nosotros somos como un juez que emite veredictos y hay que tener cuidado de no dejarnos sobornar de esos placeres, de esos honores, de ese orgullo, de la competencia o hasta también de la flojera, ¿no? Entre otras cosas, que por estar bien escondidos dentro del subconsciente, no nos damos cuenta que tomamos decisiones eh, trascendentes, influenciados por ellos. Aunque están lejos de la verdad, no porque alguien a lo mejor me caiga bien, lo juzgaré mal o que lo va a hacer a lo mejor de una manera favorable. O a lo mejor de quien me caiga mal, no tacharé las cosas buenas que hace esa persona. O no porque alguien tenga dinero o poder, lo voy a considerar como una buena persona y justificaré sus reacciones negativas. Y no porque alguien sea pobre o desconocido, no lo voy a tomar en cuenta ni lo voy a saludar. Hay otra parte que es, no porque una ley sea agradable de cumplir, sea verdadera, y a lo mejor otra ley que es difícil de cumplir es falsa. Entonces, también no cada pensamiento o costumbre que nos transmitieron es verdad, porque a veces, muchas veces pueden ser simple superstición o cualquier invento. Otro ejemplo es que no es adecuado solo hacer lo que nos dará honor y fama y no realizar los actos que nadie se enterará. Podríamos saber si hay una difícil tarea también, que es dominar la mente y el pensamiento. Sin embargo, es más difícil aún hacer como un lavado cerebral y limpiar todo ese subconsciente, rompiendo con todos esos esquemas que nos inculcaron y que adoptemos para resetear el cerebro y poner en él solo bases puras para asentar en ella todos nuestros pensamientos. Por algo, cerebro en hebreo se dice moaj, porque se los voy a poner. Aquí está. Cerebro se dice en hebreo moaj, que son las palabras cuya letra en hebreo son las iniciales de Mabet, que es muerte, y Jaim, que es vida. Entonces, para indicarnos los dos extremos, el de una vida buena o el de las decisiones correctas, el dominio también aquí mental, o la vida angustiante, llena de errores, incluso puede llevar a la muerte por decisiones equivocadas que se vayan tomando. Por tanto, si deseas vivir bien, de gozar de buenas
cosas, de decisiones, necesitas entonces controlar tu mente. Por lo tanto, la mente con sus pensamientos es algo muy delicado que debemos proteger, de cuidar. Que aquí, bueno, la Torah nos ordena poner una barda en la azotea para que no caigas. Así se dice en traducción literal, es que tú realices eso en tu casa, en la azotea, para que tú no caigas. Pero en dimensión del remes, como hemos estado hablando, esto se trata del cuerpo, que es, bueno, la azotea sería nuestro cerebro. A este debemos ponerle una barra, un límite. Veámoslo así para que no equivocarnos de nuestras decisiones de la vida y así evitar una caída. Y bueno, por eso aquí tenemos en esta tabla, si entramos un poco más de Cábala, tenemos esta tabla. Nada más nos vamos aquí a enfocar en estas tres, que son conocidos como los mojim o los cerebros. En esta parte es el Jogma, Binah y Dat. El Jogma dentro del árbol de la vida, el Jogma se encuentra en la columna derecha de la parte de arriba. En nuestro cuerpo se puede representar por el hemisferio cerebral derecho, que se asocia con la vista. Su función va a ser que la mente sea predictiva y es también un lugar de la intuición, puesto que su poder y su fuerza está relacionada con la percepción. Pero si nosotros llevamos esta jojma a un aspecto caído o a un aspecto negativo, dentro de la jojma ya no vamos a tener sabiduría, ya vamos a tener una desconexión de la realidad en el extremo que puede llevar a la locura. Esto pasa con jojma en un aspecto negativo, caído. Si vemos el Binah, está también dentro del árbol de la vida, está en la columna izquierda, está del otro lado, la parte superior. Está representado también por el hemisferio cerebral izquierdo y se asocia con la audición, ya que su función va a ser más analítico, va a tener una división y detalles de conceptos primarios y abstractos de Hoffman. Es decir, que su poder va a ser imaginar, el interpretar todo lo que es, todo lo que ve, todo lo que escucha. Y eso es Binah, puesto que de aquí su atributo va a ser la alegría. Sin embargo, si nosotros lo llevamos al aspecto caído o al aspecto negativo, va a ser un intelectualismo y racionalidad extrema. Siempre va a estar así, racionalizando. Sin embargo, en el Dat que es el conocimiento o la conciencia, esta se encuentra en la columna central de la parte superior entre Jogma y Binah. Este Dat, tanto Jogma como Binah, están equilibrados o están unidos, aparecerá el Dat. Pero si solamente está el Jogma o está la Binah, no estará el Dat, no estará este conocimiento. Bueno, aquí no va a aparecer el conocimiento si no están estos dos. El Dat está representado
dentro de nosotros, dentro del tallo cerebral. Su función va a ser unificar, va a ser de unir todo lo que ve, todo lo que escucha, lo va a hacer uno, ya que su poder va a ser el de reconocer, el de unificar. Sin embargo, si nosotros lo llevamos al aspecto negativo, va a ser mezclar. Solo va a estar mezclado, pero no lo va a unificar. Esto es lo que más o menos quiero decirle, que cuando nosotros tenemos un tipo de pensamiento, no nos compliquemos la vida, por así decirlo. No metamos a nuestra mente basura, tentaciones, sobornos e ideas que perjudicarán el día de mañana nuestras decisiones. Y bueno, esta fue esta parte de cómo es que se ve del hebreo, dentro del judaísmo, estos valores. Y bueno, aquí les quiero dar una frase, nada más para ya terminar, que aquí es, tú puedes llegar a ser lo más elevado, lo más corrupto, usando tus habilidades, todo depende de tus elecciones, todo va a depender de tu conocimiento. Es decir, si tienes dentro de ti el poder de convertirte en un Moshe Rabbeinu o en un Moisés o en un Bilam, solo dependerá de qué partes tuyas quieres aquí potencializar. Y bueno, esta es una frase que la da dos partes de tu Torah, de Torah Zoom o de Gamsul Letová, son dos instituciones también de estudio de Torah. Y bueno, con esto termino y pasamos con el profesor Cancino. Muchas gracias, Gaby. Muy interesante esta visión que nos das acerca de las Sefirot, del árbol de la vida, Bina, que se caracteriza, como bien dices, el pensamiento racional, el pensamiento lógico, ¿sí? Y también Jotma, que sería la forma del pensamiento intuitivo, del pensamiento, digamos, que recibe información más analógica, ¿sí? Más simbólica también, y la posibilidad que la combinación de estos dos tipos de conocimiento, el PINA, el pensamiento racional, el pensamiento intuitivo, pues va a dar la oportunidad de tener con plenitud el dato, es decir, el conocimiento, ¿sí? Y pues de esto es lo que tratamos de ver hoy acerca de este pensamiento. ¿Sí? ¿Qué pasa? Como bien decías, bueno, ¿qué pasa si exageramos y tenemos un altísimo energía divina de pensamiento racional? Pues podemos caer precisamente negando la posibilidad de la intuición, que mucho ha pasado y ha pasado esto en la ciencia, ¿no? Cuando se decía que el pensamiento científico pues no puede tener como categoría válida de conocimiento la intuición, ¿sí? Entonces se despreciaba la intuición, se dejaba a un lado y solo el pensamiento racional basado en los sentidos, en los 5 sentidos de la vida material, pues era lo único que valía. Entonces se transportaba a un lado. O se transporta al otro lado también, cuando se exagera la parte de Jotma, de la intuición, y quizás termina uno en una forma de psicosis, negando la realidad exterior, ¿sí? En una serie de delirios, locuras también. Entonces, pues la normalidad es lograr esta relación proporcional de Vina y Jotma para el conocimiento. Y que este conocimiento sea, pues, un verdadero conocimiento.
Por esta razón, pues vamos a ver este aspecto del pensamiento único y del pensamiento crítico, y sobre todo en esta época. Estamos viviendo una época caracterizada como sociedad de la transparencia. Y también se le llama sociedad del conocimiento y sociedad de la información y sociedad de la incertidumbre y sociedad del cansancio. En fin, creo que estos son algunos de los aspectos que tenemos. Por ejemplo, en la sociedad de la transparencia, pues se nos dice, ¿verdad? Con mucha claridad, que bueno, que hay una ciudad de la transparencia donde todo se debe hacer transparente y debe ser con evidencias acerca de las cosas que se hacen, en fin. Pensar esto, pues, hemos dicho, qué bueno que se hable de una ciudad de la transparencia, porque así los políticos rendirán cuentas de sus propiedades y de lo que tienen, y, y no aparecer como supermillonarios de un día para otro, ¿verdad? Porque todo ha sido transparente, y en fin. Y transparencia en el trabajo, pues necesitas tener evidencias de trabajo de todo lo que haces. En fin, sociedad de la transparencia, que si lo vemos desde otra perspectiva, diremos, es una sociedad de la desconfianza. ¿Sí? Entonces, si no nos tenemos confianza, pues vamos a inventar esta parte llamada transparencia para darle legitimidad a algo que posiblemente, seguramente no tiene este fundamento, pero se está legitimando con una serie de procesos que llevan a realzarlo como si fuera algo verdadero y legítimo. Y así tenemos una sociedad de la información. Y sabemos bien que la información es pues una cuantificación, cuando hacemos información es una cuantificación de, de información, es la cuantificación de información que hace posible reducir la incertidumbre y aumentar la certeza. Cuando recibo una información es sobre algo que yo tenía duda, incertidumbre. Y cuando tengo dicha información, pues se ha reducido mi incertidumbre y por lo tanto ha aumentado mis certezas. Mis certezas, ¿para qué? Para la toma de decisiones o para negocios, en fin. ¿Sí? Por eso el poder tan enorme de la información. Pero, pues, ¿qué es lo que pasa? Que al mismo tiempo tenemos una sociedad de la incertidumbre. ¿Cómo es posible? Esto parece paradójico. Cuando en esta época estamos llenos de información, tenemos información por todos lados, ¿sí? Como nunca antes, pues, y si la información reduce la incertidumbre, pues lo que pasa hoy, que tenemos mayor grado de incertidumbre. Sociedad de la incertidumbre, y estaremos viendo quizás los valores de la globalización también, cómo se apuntan y cómo se llenan páginas y páginas en los tratados de ética posmoderna o en los códigos de ética de diversas instituciones, empresas, en fin, donde pues se nos dice claramente la no discriminación, igualdad de oportunidades, equidad de género, en fin, todos ellos que nos aparecen de una manera deslumbrante y sin equívocos, al parecer. Pero hay que dar cuenta, será estas formas ya del pensamiento único que viene formando, así que se han formado durante mucho tiempo. Ya finales del siglo XIX, decía Arthur Schopenhauer, Mundo como voluntad y representación, en su libro, pues ya hablaba del pensamiento único. Y creo que mucho más firme y también con mayor claridad, cómo lo empieza a vislumbrar Herbert Marcuse de la Escuela de Frankfurt,
este libro que lleva el título del hombre unidimensional, ¿sí? También características que nos van enunciando cómo se va formando este tipo de mentalidad. Y no digamos la Edad Media, ¿verdad? Y el poder tremendo de la Iglesia Católica Universal de aquel tiempo, ¿verdad? Cómo llegaba a plantearse el pensamiento único. Pues bien, el pensamiento único tiene estas características, 4 características fundamentales. Una, que es planetario. O sea, no es cosa que solo suceda en nuestro país o en nuestra colonia, sucede en todo el mundo. ¿Cómo se va a dar? O el mundo conocido, porque para el tiempo de la Edad Media, pues el mundo conocido estaba Asia, África, Europa, ¿sí? África, Asia, Europa, exactamente, 3 países, donde pues se decía que coincidían con la Santísima Trinidad. Si hay 3 continentes conocidos, los 3 son de la Santísima Trinidad, como lo apuntaba la teología católica cristiana. Bien, y entonces se legitimaba eso, ¿verdad? Al igual que decir de las 3 virtudes teologales o los 3 santos reyes magos, en fin, ¿verdad? Y cómo se va legitimando, y se legitimó. Entonces, planetario para aquel tiempo, pero ahorita planetario pues alcanzaría hasta el 8º continente, que es un continente virtual, ¿verdad? Que está en todas estas cuestiones de las redes sociales, internet y demás. América del Norte, América del Sur, 2 continentes ya divididos, Asia, África, Europa, Oceanía, en fin, planetario. Otra característica del pensamiento único que es permanente. Permanente no en el sentido de que es eterno, no, sino en el sentido permanente que no admite contradicciones, que no admite refutación alguna y que debe ser así. Entonces, sumamente dogmático. Entonces, ¿cómo me voy a oponer yo a la idea de la no discriminación, verdad? No, 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 pues eso debe ser, por supuesto, cualquier mente que se diga como pensante, pues lo va a decir, no a la discriminación. Pero pues solo estamos viendo una parte, un enfoque de esto, ¿verdad? Igualdad de oportunidades, sí, debe haber o hay igualdad de oportunidades, en fin. Y no admiten cuestionamientos. Esto es lo permanente del pensamiento único. Imagínense entonces quienes se oponían a este pensamiento de la Edad Media, pues iban a la hoguera, ¿no? También debe ser el pensamiento único, otra característica, su inmediatez, ser inmediato. Esto de inmediato quiere decir que pues va a actuar de acuerdo a las circunstancias de la época, de la actualidad en la que se está llevando a cabo, ¿verdad? Entonces tenemos hoy muchos de estos procesos que se están dando y que vienen desenvolviéndose entonces acerca de, por ejemplo, ¿qué diríamos? El pluralismo ético. Cada quien tiene su verdad y lo aceptamos esto como si fuera ciertamente y totalmente verdadero. O dar paso igual a, pues, a los conceptos de la sexualidad, de la bisexualidad, de la homosexualidad, de todas las formas que hay que se enuncian a través de la libertad y de la opción de la sexualidad. Y otra característica, la 4ª característica del pensamiento único, muy firme en esta época, es de carácter inmaterial. ¿Por qué inmaterial? Porque esto es virtual, vivimos en un mundo virtual, ¿verdad? Donde pues, recibimos información de diversas fuentes, no totalmente fundamentadas, ni siquiera bien planteadas, con fundamentos lógicos, epistemológicos, no. Pero
nos inunda el espacio virtual, ¿verdad? Y este mundo virtual, pues también nos lleva hacia formas de locura, hacia formas de delirios, alucinaciones, porque desaparece un referente o dos referentes muy claros, tiempo y espacio. Entonces, esas cuatro características del pensamiento único. Entonces, aquí tenemos que esta situación actual de nuestra sociedad de la transparencia, sociedad de alto rendimiento y de alta competencia. Ya hemos dejado atrás un poco aquella sociedad disciplinaria que enunciaba Michel Foucault, ¿verdad? Donde se hacían las labores, las acciones, el trabajo, pues más bien por deber, ¿sí? Que estábamos obligados a ello. Y entonces, pues tendríamos un trabajo que se había marcado en los diferentes códigos laborales de 40 horas semanales, 8 horas diarias, en fin, sábados, domingos descansados, llamado semana inglesa, y pues que fuera un salario que realmente cumpliera para satisfacción de las necesidades básicas de alimentación, de vivienda, de cultura, etcétera, de salud. Pero esto ha cambiado muchísimo, porque ahora entramos a otra sociedad y a otro paradigma. Y este paradigma lo vemos tan simple y tan sencillo. Sería el paradigma basado en el modelo neoliberal, modelo económico, político, cultural, donde pues somos libres, aparentemente libres, o nos creemos más bien libres. Y eres libre, por eso lleva el nombre neoliberal, pero, ¿sí? Eres libre para hacer todas las acciones, ejecuciones, trabajos que tú quieras. Ya no hay un capataz que te esté obligando a trabajar, no está regido por 40 horas. Tú puedes trabajar 60, 80, todas las horas que puedas, ¿verdad? En este sentido, pues caemos en el engaño de que nos sentimos libres cuando en realidad estamos en una esclavitud aún peor y en un sistema de explotación mucho más fuerte, porque ya el explotador no está afuera y el capataz no está afuera instigándote a trabajar, sino que lo tienes dentro, uh-huh, y te hace sentir y te seduce para el trabajo, la explotación, donde el único que sale acumulando capital, pues era el propio capital, ¿sí? Y esto pues lleva a una serie de problemas de salud muy fuertes, como son el burnout, o literalmente quemarse, ¿sí? Esto es el síndrome de desgaste ocupacional. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque estamos trabajando de domingo a domingo, de sábado a sábado, etcétera, todos los días de la semana, y no solo las 8 horas, sino aún más todavía, con el fin de satisfacer ciertas necesidades, pero que no se logran satisfacer aún, porque aún resulta que mientras, como decía Carlos Marx, mientras más produces, más pobre te volverás, ¿sí? Y el que se está incrementando es el poder del capital. Entonces, pues la gente va al hospital por burnout, ya no puede trabajar más, ha quedado imposibilitado, o una terapia y un tratamiento de rehabilitación bastante prolongada, pero también tenemos déficit de atención. El déficit de atención, la hiperactividad, nos agobia. Y no, esto no es solamente que pase con los niños, que mucho se dice en la escuela, los niños traviesos que no están quietos, tienen TDAH, hiperactividad. No,
Estamos la mayoría de adultos en esta situación. Y entre cargos más importantes, altos ejecutivos, pues tenemos que está casi al 100% de déficit de atención, una cantidad muy alta de burnout, ¿sí? Depresiones, igual, la depresión. ¿Por qué? Porque este sistema de pensamiento único te hace pensar que tú eres el único culpable si es que no logras participar, digamos, con eficiencia y eficacia en el mercado laboral. Entonces, pues el culpable eres tú, no el sistema. Hasta eso nos hace ver que nosotros estaríamos en esta situación vulnerable, pero que no la reconocemos. Esto va a cambiar. Entonces, pues también tenemos esta idea del pensamiento único. ¿Qué pasa con él? Que, como decía hace rato, es permanente. Esto quiere decir que puede pasar también bastante tiempo y sigue perdurando. Decía Sigmund Freud, aquello que no logres expresar y traer a tu conciencia te hará repetir la misma situación. ¿Sí? Si no recuerdas con la mente, repetirás con el cuerpo y la acción. Entonces me recuerdo que estaba allá por el año 1980 en la ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca, en la montaña de Oaxaca, promoviendo actividades educativas, culturales, etc. Y en una ocasión estaba en la sala de cultura de la ciudad de Tlaxiaco, y allá se clasificaban, se siguen clasificando dos tipos de personas, los de razón y los naturales. Los naturales, pues venían, bajaban de las comunidades indígenas, de lo alto de la montaña, pues la gente de razón, pues era la parte ahí de citadina, digamos, licenciados, maestros, doctores, comerciantes, etc. Entonces, se iba a dar un concierto de música, un cierto concierto de música, y pues salgo a eso de la calle donde estaba ubicada la sala de cultura, y estaban pues al menos unas 20 personas paradas en la calle, fuera de la casa de la cultura. Pues con cierta amabilidad y todo, les digo, pasen, hay lugares, entren, no se les cobra, este evento es gratuito, es un concierto de música, etc. Notaba que se reían, no me hacían caso. Y luego sale el joven que ponía los aparatos de sonido, las bocinas, y saca dos bocinas a la calle. Y le pregunto, oye, ¿por qué sacas las bocinas a la calle y no las pones allá adentro? No, dice, es que ellos no entran. Aquí siempre se quedan. Aunque la sala esté vacía, ellos están aquí, ellos no entran. No entran, los naturales no entran. Y efectivamente, se pasaron todo el concierto de música que duró aproximadamente una hora, parados en la calle, habiendo pues suficiente lugar para poderse sentar, ¿no? No cabe duda, Freud tenía razón. Esta represión llevada hará, pues ya cuántos años, ¿verdad? Si la colonia concluyó hacia 1821, 1521, 300 más 22, 500, posiblemente, tendrá cerca de 500 años. La represión llevada en aquel tiempo, porque se construían los templos católicos, las iglesias, donde estaba un atrio, el santuario, el lugar santísimo, y los indios no podían entrar al santuario, se quedaban ahí en el atrio, pues ahí a participar de la misa. No podían entrar. Represión de
algunos 500 años, que todavía los podía ver con plena claridad en pleno siglo, bueno, finales ya del siglo XX, ¿verdad? Y quizás ahora no he ido, no los conozco bien, cómo esté en la actualidad. Espero que haya cambiado, pero esto demuestra claramente cómo influye de manera tan permanente también el pensamiento único, ¿sí? Que puede abarcar siglos, y seguimos pensando de esta manera. A veces también, pues es el concepto que también elaboró Leon Festinger, un psicólogo, sobre la disonancia cognitiva, ¿sí? Y en esto, pues, otra vez entran muchos estos factores que van a concluirse en el pensamiento único. Pues el pensamiento único, o ahora digamos la disonancia cognitiva, pues es básicamente una tensión entre dos pensamientos en conflicto por ciertas creencias, donde hay un pensamiento, un fenómeno, ¿sí? Que está en contradicción con otro. Por ejemplo, vamos a uno de los casos más simples para ilustrarnos. Sabemos, por ejemplo, que el cigarrillo pues es dañino para la salud, puede provocar cáncer y todo esto. Pero a la vez hay otro pensamiento que está en conflicto, que está en tensión, porque el cigarrillo pues me causa cierto placer, ¿verdad? De agrado, y entonces pues estoy en esa tensión y salgo con una creencia, bueno, pues de algo se ha uno de morir, ¿verdad? Y entonces le da una salida por otro lado. Y así estamos con este pensamiento en disonancia cognitiva, y tenemos entonces una serie de acontecimientos que nos llevan a pensar de una sola manera. Por ejemplo, creo que les he preguntado en algunas ocasiones a mis alumnos y les pongo ahí en el pizarrón esta cuestión, voy a ponerles 2 más 3. Les pregunto, 2 más 3, ¿a qué es igual? Inmediatamente la gran mayoría, podría decir un 99% en muchas ocasiones, dirá 5. 2 más 3 es igual a 5. Seguramente lo pensaron, ¿verdad? Entonces, lo único que me queda es decirle, pues los felicito, son ustedes personas normales. 2 más 3 es igual a 5, pero no me escucharon. Yo estoy preguntando a qué es igual. 2 más 3 es igual a qué. No les estoy diciendo que hagan el proceso. Tampoco les he dicho que hagan el proceso de adición siguiendo logaritmo de base 10 o sistema decimal, ¿verdad? Para que les dé 10. No, respuesta es en automático. 5. No, estoy pidiendo que me den la fundamentación de por qué 2 más 3 es igual a 5, porque tendrían que sacar tabla de Mantissa o tabla de logaritmos, hacer la demostración matemática, pero no, simplemente pregunto a qué es igual. En cierta ocasión una chica me dice, pues 2 más 3 es igual a 3 más 2. Excelente respuesta. Excelente. No tiene equivocación ninguna. Está aplicando la propiedad conmutativa de la adición. Y otro muchacho se levanta y me dice, 2 más 3 es igual a 6. Ah, perfecto. A ti que dijiste 3 más 2, doble felicitación, usted no es formal. Y usted que dijo 6, pues también le doy doble felicitación, nada más dígame por qué dijo 6. Bueno, me dirá, mire, lo que pasa es que yo soy judío. Y para nosotros los judíos, 2 más 3 deberá dar 6, porque si no, no es negocio ese asunto. Bueno, perfecto, ¿verdad? ¿Cuántas posibilidades
hay de pensar de manera diferente y de leer diferente la realidad, ¿no? 2 más 3 es igual a 3 más 2. Puede ser que 2 más 3 es igual a 6 menos 1. Y quizás algunos otros dirán, pues 2 más 3 es igual a la raíz cuadrada de 25. Y tenemos una infinidad de posibilidades de plantear esa igualdad. Pero nuestros oídos no escuchan y actuamos en consecuencia inmediato como se nos ha dicho, 5, sin más ni más, ni pensarlo, ¿verdad? Y esta es una pequeñísima idea del pensamiento, con el cual ya no cuestionamos, lo damos por hecho, lo creemos, lo asumimos, incluso lo defendemos, aunque no tenga un fundamento preciso, aunque no tenga una cierta lógica. Por esta razón es necesario, sí, el pensamiento de Binah, como decía Gad, ¿sí?, de la Sefirot Binah, el entendimiento, la Sefirot es una energía, precisamente, que nos va a desarrollar ese pensamiento lógico, pero también desarrollar la Sefirot, la energía, la esfera de energía de Jotma, la sabiduría. Y entonces necesitamos 2 elementos fundamentales que se han discutido desde la historia del pensamiento, desde Aristóteles, que venía precisamente como el de Binah, la deducción, todo el sistema del razonamiento lógico, deductivo, inductivo o aún hoy el abductivo también. Entonces tenemos ahí el pensamiento por vía de razonamiento deductivo, ¿verdad? Un proceso lógico en el cual se establecen 2 o más premisas para derivar de ella conclusiones. El famosísimo ejemplo de la deducción del silogismo, que decía, todo hombre es mortal, la premisa mayor, y la premisa mayor que es la regla, todo hombre es mortal. La premisa menor se le seguía, conocida como el caso, Sócrates es hombre. Deriva la conclusión, Sócrates es mortal, ¿verdad? O si acaso, pues vemos el lado inductivo. El inductivo, Sócrates es hombre y es mortal, Juan es hombre y es mortal, Pedro es hombre y es mortal, en fin. Y la conclusión, pues a ver, nos vamos con la conclusión deductiva, ¿no? Y dice, todos los hombres son mortales. No, no, posiblemente los hombres son mortales. No puedo ofrecer una conclusión última, solo una hipótesis. Posiblemente los hombres son mortales, porque nada más tengo 3 casos o 1.000.000 de casos, pero no la totalidad. Entonces, por un proceso inductivo, pero del otro lado se encuentra Jotma y la intuición. La intuición que ha costado mucho trabajo para que se empiece a aceptar como una categoría válida de conocimiento, ¿sí?, aceptada también por la ciencia, la cual no era. ¿Por qué? Porque carece de este fundamento lógico, obedece a otra lógica. La intuición es la captación de una verdad donde pues no tienes los fundamentos lógicos como las premisas de la deducción para resolverlo. Entonces, la intuición es la captación de una verdad prescindiendo de la razón. Esto es muy importante. Y quizás, pues había que ver a Aristóteles. Algunos opinan que Aristóteles pues le daba también mucho aprecio a la intuición, no solo al pensamiento deductivo, ¿sí? Y de esta manera pues vamos también por el rumbo del pensamiento crítico, para poder
poder ampliar esos horizontes de significado de la realidad que hemos visto y que hemos dicho. Estamos acostumbrados quizás a ver todo en términos antitéticos, ¿sí? Duales, dicotómicos, día, noche, bueno, malo, etcétera, pobre, rico. Pero rara vez asomamos a ver una sola dimensión y poder visualizar las dos posibilidades. Por esto, el pensamiento crítico, bueno, ¿en qué consiste? En una serie de procesos, estrategias y representaciones mentales que pues, las personas utilizamos para resolver problemas, tomar decisiones y aprender conceptos, que es muy, muy importante esto, aprender conceptos, ampliar nuestro horizonte, ¿verdad? Y debe ser la persona también que tenga el pensamiento crítico, pues una persona que puede ser bien informada, de buenas fuentes de información. También una persona confiable. O sea, la confianza es básica en esto. ¿Sí? De mentalidad abierta. Pues si tengo la mentalidad cerrada, inmediatamente negamos, decimos no, no y no. No admitimos posibilidades. Y esto ha pasado aún en la ciencia. Justa. ¿Qué problema definir esto, verdad? El hombre justo, el que toma las decisiones de acuerdo a toda una serie de sus esquemas conceptuales, referenciales y operativos. El ejemplo que puso Gaby del rabino del puente es muy claro, ¿verdad? Cuando decía el rabino iba por el puente, entonces ya anciano, el rabino, mucho trabajo para caminar por un puente, yo me imagino, característica del puente en mal estado, llega cierta persona, la ayuda, bueno, amable, y resultó que el rabino que iba en camino, el anciano, era el juez que iba a dictar sentencia sobre un caso en el cual estaba involucrado este personaje que le ayudó. Y le dijo, de haber dicho, ¿verdad? Yo soy un hombre justo, sadik, justo. Y sabe, no puedo atenderle su caso de ser juez. ¿Por qué? Porque en cierta forma ya estoy involucrado y aunque usted no lo haya querido, ni siquiera lo sabía, actuado, hay una forma o especie de soborno. Esto es ser justo, honesto, sin prejuicios, ¿verdad? Diligentes en la búsqueda de información. ¿Sí? Entonces no nos contestamos con la primera información que nos llega, tenemos que analizarla, procesarla, ¿sí? Y también, pues debe ser perseverante. Estas características son fundamentales. Si caemos en un pensamiento dogmático, pues no ponemos objeción. El conocimiento es posible. Si yo pregunto, ¿es posible el conocimiento? Me dicen que sí, ¿verdad? Ciertamente es posible. Es posible conocer o me voy del otro lado de la posibilidad del conocimiento que sería el escepticismo. No, no el escepticismo radical, ¿verdad? Sino, como lo diría Descartes, también un escepticismo metódico, poner en duda todo. Y para esto, pues claro, ¿verdad? A veces, pues, el mundo fenoménico que pasa ante nuestros ojos todos los días, pues se nos hace tan natural y quizás hasta tan verdadero que no lo cuestionamos. Cierta ocasión me preguntaba un buen amigo mío, lingüista, doctor en lingüística, y estábamos platicando sobre si las onomatopeyas eran arbitrarias o reflejaban la naturaleza de la cosa que enuncia. Por ejemplo, toc, toc, toc. Escribo toc, T-O-C,
toc, toc, toc. Una onomatopeya. Miau, un aullido del gato. Otra onomatopeya. Kikiriki, canto del gallo en México. Otra onomatopeya. Y damos y perjuramos que son verdaderas. Entonces estábamos en esa discusión. De acuerdo a esto, las onomatopeyas son arbitrarias, como se le ha puesto nombre a esta mesa, decimos mesa, ¿por qué? Pues porque es arbitraria, a alguien se le ocurrió ponerle mesa, ¿verdad? O la palabra mesa refleja algo del propio mueble, o todo. ¿Qué pasa con los onomatopeyas? Entonces le digo, oye, yo sé que tu esposa es sueca. Sí. Y me gustaría que le preguntaras ahorita y por teléfono cómo cantan los gallos allá en Suecia. Le habla y le dice, en Suecia los gallos cantan cuculerú, no kikiriki, cuculerú. Y le digo a otro amigo francés, me decía que cantan cocorico. Cocorico. Ah, salimos con el chiste del gallo, ¿no? El que es gallo donde quiera canta. Tampoco saben los gallos de francés en sueco. No. La onomatopeya, kikiriki, miau, etcétera, wow, del perro, es arbitraria también. ¿Por qué? Porque escuchamos el sonido que vienen, ese tipo de vibraciones, ondas hacia nuestros tímpanos, se traducen y decimos, le damos el significado de kikiriki en México. ¿Por qué? Porque está traducido por nuestro lenguaje castellano. Y el sueco lo traduce el mismo canto por cuculeto, el sueco, el francés cuculeto, por el francés. Entonces, no es que los gallos canten diferente aquí o en otro lado, cantan igual. Lo que pasa es que nosotros lo decodificamos de distintas maneras. Bueno, ya quedó resuelto el problema, es arbitrario. No me dije, hay un problema más grande que me has metido ahora, porque yo quisiera saber cuál es el verdadero canto del gallo, independientemente de nuestro lenguaje. ¿Lo podremos saber algún día? ¿Nos parece incognoscible? De otra manera no lo hubiera puesto a pensar y hubiera aceptado finalmente que el gallo canta kikiriki y que eso es verdadero. Pues no, efectivamente. Y entonces tenemos toda una serie de realidad, procesos sociales, naturales, en fin, fenómenos en los cuales pues todavía no sabemos con claridad que los fenómenos son apariencias y que necesitamos de una inteligencia, de un pensamiento mina, Hodma, para lograr un conocimiento más certero. ¿Verdad? Esto es necesario. ¿Por qué le damos solo una dicotomía bueno-malo? Cuando quizás en el mundo espiritual no hay dualidades, pero ¿cómo poderlas determinar? ¿Verdad? ¿Cuándo damos el amor? Amor, pero cuando ese amor que damos es rechazado, odio. Entonces, ¿qué es? Es lo mismo. Odio, amor, de una misma fuente. ¿Cómo podemos entonces meditar sobre estos aspectos del pensamiento único y no caer en él? Y no repetir porque no queremos recordar o porque nos afecta, ¿verdad? Entonces, ahí si estamos viendo toda esta serie de cuestionamientos, pues nos daremos cuenta. ¿Por qué la no discriminación? Pues el objeto de no discriminación es aquella persona que es diferente. A ese es el que se discrimina. Porque piensa diferente, porque viste diferente, porque tiene una cualidad diferente, no igual a todos, entonces lo discriminamos.
¿verdad? Quizás lo maltratamos por ser indígena, como pasó con el niño Tommy hace poco. ¿Cómo le podemos hacer para no ser discriminados? Pues ser iguales. Esto lo aclaraba muy bien Sigmund Freud en su libro de Tótem y Tabú, cuando hablaba de tabú, precisamente, palabra polinesia, en la cual nos dice que en el polinesio tabú quiere decir diferente, santo, apartado, maldito, palabra que también coincide con agios griego, santo apartado, igual, o kadosh en el hebreo, santo apartado, diferente, ¿sí? Ahí están. Y el contrario será la palabra tabú, de tabú será noa, común. Entonces, ¿qué se persigue? Todos sean iguales, todos sean comunes, todos piensen lo mismo, más bien no piensen, porque ya todo está pensado. ¿Sí? Esta es la cuestión del pensamiento único y por ahí se orientan pues todo, se orientan todos los medios de comunicación, el sistema escolar, las ideologías en distintas áreas del pensamiento, de la cultura, como son las religiones, la política, todo va por ese mismo camino hacia el pensamiento único. No pienses, ya está pensado y lo que está pensado es para todo el mundo, planetario, no se cuestiona, es permanente, es inmediato porque resuelve o está en medio de este conflicto actual y además también es inmaterial porque tiene características virtuales. ¿Ok? Bueno, pues este sería pues, un breve comentario acerca del pensamiento único y cómo salir de ahí, ¿verdad? Cómo buscar información correcta, formular bien los argumentos que se nos ofrecen, si hay argumentos válidos o no en cualquier discurso, proveernos de un discurso propio, igual, ¿sí? Aumentar nuestro bagaje de conceptos, ¿sí? Porque qué conceptos tenemos de uno y de otro. El concepto que tiene el Satanás, por ejemplo, en la Iglesia Católica es diferente del que tienen los cristianos, y diferente de los judíos, y diferente de los musulmanes, pero todos aparecen con el mismo nombre, ¿verdad? Entonces, pues son los conceptos que tenemos. Igual, los conceptos de persona, los conceptos de hombre, los conceptos de mundo, se nos ofrecen múltiples conceptos. ¿Cuál es el concepto que estamos manejando? ¿Cuál es el concepto que me orienta? ¿Sí? Que me permite hablar, el concepto, las categorías, igual, cat, ágora, es de donde provenía, pues, el origen de la palabra categoría. Cat, hablar, dicto, hablar con voz propia, y ágora, cat, ágora, plaza pública. Entonces la categoría, los conceptos serán aquellos que te permitirán hablar con voz propia en los distintos foros, exponer tus razones, dirimir conflictos. Bien, pues en esto estamos, esperamos que podamos darnos cuenta del núcleo fundamental del pensamiento único, que es el mercado mundial, que es la mercantilización de todo, por ejemplo, la mercantilización de la medicina, la mercantilización de la educación, la mercantilización de las relaciones humanas, la mercantilización de todo, ¿sí? Hasta de las relaciones humanas. Están mercantilizadas. Bien, pues con esto pues damos paso